Bien, en este video tutorial vamos a intentar adentrarnos en otra de las sesiones de Webmin, como son los servidores. Como previamente hemos instalado el servidor de SSH, aquí se nos ha habilitado una entrada de la que podemos configurar los aspectos de ese servidor SSH. Concretamente, los más interesantes, aunque ya lo veréis en la asignatura de servicios en red, puedan ser el control de acceso, por el cual solamente podamos permitir ciertos usuarios o el acceso mediante SSH a ciertos usuarios o miembros de grupo, y desde el cual también podemos denegar el acceso también a usuarios y determinados grupos. También tenemos la opción de denegar direcciones de red, ¿vale? O cambiar el puerto de escucha por el cual está por defecto el servidor SSH. Bien, otro servicio en la pestaña servidores nos encontramos todos los servicios que tengan nuestro sistema habilitado. Una forma de saber qué servicios están habilitados es en la pestaña otros, en estado del sistema y de servidor. Aquí podemos ver los servicios que estarían ahora mismo instalados y el estado en el que está. Podemos ver que no está instalado ni Samba, ni MySQL para crear bases de datos, ni DHCP para repartir direcciones IP, ni el servidor web de Apache, con lo cual lo que podemos hacer es ir levantando algunos de ellos para que veamos cómo nos aparecerían en el apartado servidores. Para levantar servicios que no estén todavía activos, nos iríamos a módulos no usados y aquí pincharíamos sobre el módulo que queramos habilitar. El primero de ellos que podemos habilitar, por ejemplo, es la compartición de archivos mediante Samba, es decir, lo que es el Samba. Simplemente pinchamos ahí y para instalarlo pulsamos aquí. Automáticamente nos aparece el comando que se tendría que ejecutar para hacer la instalación completa del servicio de Samba. Una vez instalado, nos da el resumen de la instalación completa de todos los paquetes y de todas las dependencias que se han instalado, y veremos cómo en la pestaña servidores nos aparece ya el apartado compartición de archivos y de Windows mediante Samba. Para crear, por ejemplo, una carpeta compartida, lo único que tendríamos que hacer es crear una nueva compartición, darle un nombre a la carpeta y decirle dónde va a estar ubicada físicamente esa carpeta en nuestro servidor de Ubuntu. Es decir, podemos decir que va a estar en /home /usuario /público. Si no estuviera creada la carpeta, tendríamos la opción de crear el directorio automáticamente. Como ya la tenemos creada, esa opción la marcamos como no. Podemos decir también quién será el propietario de la carpeta, en caso de ser el root, pero aquí podemos decirle que el usuario de la carpeta pues pueda ser cualquiera de los usuarios que por defecto o que tuviéramos ya creado en Linux. En principio, el usuario, el que crea la carpeta, es el root. Los permisos que tendría sería 755, ¿vale? Si quisiéramos, por ejemplo, para aquellos usuarios que pertenecieran al grupo del root, pues también podríamos darle permisos de lectura y escritura. Y le decimos que esté disponible para que pueda ser visitable y que sea también ojeable, es decir, que es lo que se conoce como el browse. Le damos a crear y automáticamente ya habremos creado una carpeta compartida, con lo cual desde cualquier ubicación de la red podríamos acceder poniendo la IP del servidor de Ubuntu a esa carpeta. Y aquí podemos ver ya cómo queda el resultado, ¿vale? Tendríamos que entrar con un usuario que estuviera dado de alta en Samba y darle a conectar. Si os pasa esto es porque vuestro usuario por defecto no está dado de alta en Samba, con lo cual previamente tendríamos que venirnos al apartado usuarios de Samba y decirle que el usuario le vamos a crear una nueva clave de acceso, que va a ser la que nosotros queramos. Yo le voy a crear la misma que tengo y le doy a salvar. ¿Vale? Ahora ya, una vez que queramos entrar, le decimos usuario registrado, usuario y la contraseña que acabamos de poner. Con lo cual ya pues sí nos deja acceder a la carpeta sin problema ninguno. Es importante que hagáis eso para que los usuarios puedan entrar a Samba.
Si pinchamos sobre el recurso que hemos creado compartido, vemos como tenemos una opción que es ver conexiones. En ver conexiones podemos ver qué usuarios se han conectado a nuestra carpeta compartida, ¿vale? Y podemos ver los archivos que hubiera abierto en ese caso. Incluso podríamos desconectar a un usuario determinado que no nos interese en ese momento. También podemos establecer para esta carpeta compartida, para este recurso, el control de seguridad y acceso. Si se puede escribir, si va a permitir la escritura en él, ¿vale? Si va a permitir el acceso invitado para que no nos pida usuario con contraseña. En principio yo no lo permito. Podemos también, si queremos autorizar a una máquina para que solamente ella pueda acceder a esta carpeta, también podríamos hacerlo, y igualmente podríamos denegar, ¿vale? También se puede establecer los controles de acceso a nivel de usuario y de grupo, ¿vale? Tanto los usuarios permitidos como los no permitidos, y establecer una lista de posibles usuarios. Estas opciones las veremos más adelante cuando entremos en detalle con el sistema de compartición de archivos de Samba. Le damos a salvar y en principio ya estaría eso creado. También podemos configurar los permisos de los archivos que se van a crear en esa carpeta. Podemos decir que los permisos sean los 775, por ejemplo, tanto para archivos nuevos como para carpetas, y le podemos dar a salvar. Con eso ya más o menos tenemos configurado nuestra carpeta compartida para que sea útil como un recurso de red. Otro servicio que nos puede ser de utilidad es, por ejemplo, el servidor web Apache. El servidor web Apache también lo podemos instalar desde aquí y lo tenemos aquí. Servidor web Apache. Para instalarlo pulsamos y automáticamente comenzaría la instalación de este servicio. Una vez terminado nos hace un resumen de la instalación de todo lo que hemos instalado, y ya podemos entrar a lo que es el apartado servidores, servidor web Apache. Servidor web Apache es un servidor que sirve para alojar páginas web. La dirección donde se alojan las páginas web por defecto está en el servidor de Ubuntu en /var/www, es decir, que cualquier página web que quisiéramos alojar tendría que estar a partir de ese directorio. También sería interesante crear lo que se llaman los hosts virtuales. Los hosts virtuales es una forma de crear varios sitios web dentro de un mismo servidor para que sean atendidos utilizando diferentes nombres. Voy a crear uno a modo de ejemplo para que veáis cuál sería el concepto y cómo funciona. Si nosotros ahora mismo aquí abrimos una ventana y ponemos la dirección IP de nuestro servidor, sin HTTPS, ¿vale? Veremos cómo automáticamente nos lleva a una página en la que nos dice que el servidor está funcionando y que esto sería una página web que yo he creado específica para esto, ¿vale? Una forma de trabajar con un virtual host es dándole a crear virtual host y decirle, configurarle, por ejemplo, la raíz para documentos. La raíz para documentos es el directorio dentro de /var/www donde estaría alojada la página web de inicio o las páginas web de este nuevo sitio web de este nuevo virtual host que vamos a crear. Si nos vamos a /var/w, ¿vale? Vemos que aquí yo he creado una carpeta que se llama dominio 2, y ahí en dominio 2 es donde va a ser la raíz para este nuevo sitio web, ¿vale? ¿Qué más podemos configurar? Podemos configurar el puerto por el que va a atender, que normalmente es el 80, y le daríamos a crear ahora mismo. Este sería nuestro virtual host que hemos creado, ¿vale? Que estaría en esa carpeta. Y una forma de entrar sería abriendo la pestaña, poniendo la IP y diciéndole que entre a dominio 2, ¿vale? Automáticamente entraríamos a esta página que yo previamente he creado. Es decir, yo previamente en mi Ubuntu server me he ido a /var/w dominio 2, y aquí he creado un index
que tiene este aspecto. Es una página web sencilla, ¿vale? La he dejado previamente para ahorrar un poco de tiempo. Una forma de que sea capaz mi ordenador o un ordenador de resolver un dominio podría ser, por ejemplo, editando el fichero de host de la máquina cliente. Si yo en la máquina a la cual quiero acceder digo que me resuelva un determinado nombre mediante una IP, lo que puedo hacer es que, por ejemplo, una forma de resolver sería asociando la IP a un dominio. Le damos a guardar, sería la 173, le damos a guardar y ahora ya podemos poner aquí ¿vale? Ya sería directamente redireccionado. Lo único que nos quedaría es, para que este dominio 2 apuntara a la carpeta correcta, es decirle que el nombre a resolver sería dominio2.com. Con esto ya, cuando pongamos dominio2.com, se iría directamente a la web de dominio 2. Otro servicio interesante puede ser, por ejemplo, el servidor de base de datos MySQL. Cuando tengamos necesidad de una base de datos en la que almacenar tablas con información, podemos hacer uso del servidor de MySQL. El servidor de MySQL se instala de igual manera, ¿vale? Lo buscamos aquí, hay que buscar servidor de base de datos MySQL y le damos aquí para instalarlo. El comando asociado a la instalación sería el que estamos viendo ahí y esperamos a que termine. Una vez instalado, nos vamos ya a la página desde la cual podemos gestionar este módulo, que estaría en el apartado servidores. Aquí podemos ver cómo podemos entrar al servidor de base de datos de MySQL. Desde aquí podemos hacer cosas tan básicas como crear una base de datos, por ejemplo, que se llame prueba, y una vez en prueba podemos crear tablas a nuestro antojo. Por ejemplo, clientes, estableciéndole nombre de campo, un tipo de datos, le damos a crear. Hay que decirle que no permita nulos a la clave y ya la tendría, ¿vale? Tampoco me voy a ir a extender mucho en la base de datos porque no es el objetivo de la asignatura. Desde aquí sí es verdad que podríamos ejecutar código SQL si tuviéramos las nociones oportunas y podríamos hacer un montón de operaciones sobre el servidor de base de datos. En el apartado otros nos encontramos con el módulo de cargas y descargas. Sirve para gestionar las descargas y dejarlas programadas en caso de que el servidor necesite descargar grandes volúmenes de información. Podríamos decirle la URL o el archivo que vamos a descargar y programarle qué día y en qué fecha se va a realizar las descargas. Nos puede resultar interesante para temas de copias de seguridad o restauraciones. Otra opción que tenemos son los comandos por consola. Tenemos aquí una consola desde la cual podríamos ejecutar comandos y se irían almacenando, guardando en una lista para poder volver a reutilizarlo. También tenemos el estado del sistema y del servidor, que como hemos dicho antes nos muestra qué servicios están instalados o levantados en nuestro servidor, y desde aquí podríamos incluso proceder a su borrado. También podemos, por ejemplo, tener un explorador de archivos pero que necesita un plugin que en mi caso no funciona bajo el entorno de Linux Mint con Firefox. También tenemos la consola de login desde la cual podemos lanzar comandos de la misma manera que si estuviéramos en la consola del servidor. El apartado red nos permite configurar aspectos tales como las tarjetas, las configuraciones de red de nuestro servidor. Si accedemos a interface de red podemos ver la interface de red que tiene y podríamos cambiar
cualquiera de las configuraciones que tuviéramos o que tuviéramos que manejar. Podríamos, por ejemplo, ponerle una dirección IP estática, o podríamos cambiar el modo de direccionamiento. Tenemos también otro apartado que es el cortafuegos de Linux, mediante el cual podríamos crear reglas de entrada, de salida y aquellas que saltan el cortafuegos si tuviéramos los conocimientos adecuados. Cuando veamos el apartado de cortafuegos de Linux volveremos a esta sección, porque configuraremos algunas reglas para restringir y aceptar determinados servicios o puertos. La monitorización del ancho de banda nos permite generar un informe sobre el tráfico de red que ha habido en nuestro servidor de Ubuntu. Se pueden filtrar por fecha y por hora, y se puede hacer también o resolver nombres de host externos, ¿vale? También sería bastante interesante ver qué tráfico es el que está soportando nuestro servidor para provocar un balanceo de carga. En el apartado hardware tendremos aspectos tales como, por ejemplo, las particiones de disco que tenemos en nuestro servidor de Ubuntu. Desde aquí podríamos, por ejemplo, combinar particiones para hacerle la versión de wipe o unirla, ¿vale? Y cambiarle el formato. Si accedemos a cualquiera de estas particiones, nos da la información de esta partición, como si está montada o no, y el sistema de archivos al que pertenece. Con esto hemos acabado un pequeño repaso a la herramienta Webmin, que espero que os ayude a poder resolver las dudas iniciales que podamos tener con la administración de Ubuntu Server.